para los hermanos en esa ciudad. Y por favor, vamos a el habitual autoexamen de conciencia. Por favor, vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a ir al Salmo 119. Pero primero vamos a elevar una oración para que Dios sea tomando el control de este momento, de este tiempo de autoexamen de conciencia, para que nuestras vidas sean gratamente bendecidas. Por favor, acompáñenme en una oración. Venimos delante de ti, Padre eterno y glorioso, para darte gracias y para pedir que este tiempo de autoexamen de conciencia podamos ser, ojalá, confrontados con tu palabra. Esa confrontación que tanto necesita nuestra alma para que podamos ajustar nuestra vida conforme a tu perfecta voluntad. Yo te pido que tu Santo Espíritu se mueva en este momento, en este lugar, y que hable a nuestras vidas, que hables especialmente a mi vida, Señor, y a cada uno de los hermanos que estamos acá, Señor, que podamos indagar en cómo está nuestro andar contigo, en cómo está nuestra relación contigo, y que podamos salir de acá dispuestos a ajustar todas estas cosas al consejo que hoy nos vas a dar a través de este devocional. Te pido que lo respaldes y, como siempre, le damos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya tienen el Salmo 119 todos? Bueno, antes de empezar el devocional, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes aman la palabra de Dios? Levanten la mano. Quiero ver las manos levantadas. Bueno, qué bien. Qué bueno que amen la palabra de Dios. Y la razón por la cual les hice esta pregunta es porque decidí colocarle un título a este autoexamen de conciencia. Y el título es de la siguiente manera: ¿realmente amo la palabra de Dios? A modo de pregunta, con signo de interrogación al final. ¿Realmente amo la palabra de Dios? Entonces quiero que en el Salmo 119 lea el versículo 97. Dice así la palabra de Dios: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. En este Salmo 119, que tiene 176 versículos, aparece también 176 veces las palabras ley, decretos, estatutos, testimonios, juicios, mandamientos, ordenanzas, palabras y mandatos. Y todas ellas aparecen intercambiablemente significando lo mismo. En otras palabras, cada vez que leemos una de estas palabras nos estamos refiriendo a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. Y me gustaría tratar a través de este autoexamen de conciencia de establecer un termómetro con el cual cada uno de nosotros podamos medir realmente cuál es nuestro amor por la palabra de Dios. Ese es el objetivo que tengo aquí, y por eso espero que al final de este autoexamen de conciencia cada uno de ustedes pueda valorar y pueda responder a esta pregunta que les hice inicialmente de una manera más concienzuda. Entonces, de este versículo extraje dos encabezados, dos puntos. El primero lo encontramos en la parte A. Oh, cuánto amo yo tu ley. Entonces, la primera enseñanza que extraje es esta: el verdadero cristiano ama la palabra de Dios. Y el segundo encabezado lo encontramos en la parte B. Todo el día es ella mi meditación. La segunda enseñanza, por tanto, es que el amor a la palabra de Dios se evidencia en proporción a la meditación en ella. ¿Correcto? Entonces, vemos aquí que hay dos verbos que sobresalen. En el primer encabezado es la palabra amor y en el segundo, meditar. Entonces, en esta declaración aquí, David manifiesta su amor por la palabra de Dios, su devoción por ella, su entrega absoluta a la meditación de la misma, su ferviente pasión, al punto de deleitarse y gozarse en ella. En este mismo Salmo 119 vemos cómo él expresa su deleite y su gozo por la palabra de Dios.
A pesar de que su vida, porque todos sabemos que el rey David no fue precisamente una perita en dulce como decimos, sino que en ciertos pasajes de su vida cometió pecados bastante grotescos inclusive. Sin embargo, había una gran realidad en el rey David. Él amaba la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque amaba a Dios. El rey David realmente amaba a Dios y por eso el mismo Dios dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aunque no es fácil ilustrar a veces con ejemplos terrenales verdades espirituales, pensando en este devocional, venía a mi mente dos jovencitos que cierto día se encuentran en su vida y hallan que sintieron una atracción por el otro y buscan más adelante cómo conocer a la otra persona, establecen una relación, empiezan a indagar en lo que hay en el interior de la otra persona. Van pasando los días y algo está sucediendo y está pasando en sus corazones. Ya van a la noche y se acuestan de una manera diferente, se levantan y su corazón está emocionado, su corazón late. Y es porque en ese proceso de conocer a la otra persona descubren que se están enamorando y que el amor ha venido a sus vidas. Yo sé que algunos de los que están acá se identifican con eso que estoy diciendo, muchos ya vivimos esa situación. Muchos tal vez la están viviendo en este momento y muchos jovencitos tal vez la vivirán, ¿cierto? Y aunque no es fácil, como les decía, ilustrar con un ejemplo terrenal, una verdad eterna, creo que el rey David muestra a través de esta expresión eso. El rey David aquí, así como este jovencito le podía decir a su amada, oh, cuánto te amo, el rey David aquí lo dice a la palabra de Dios, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y tú, mi hermano, es la pregunta que quiero hacer. ¿Cuál es tu experiencia personal con la palabra de Dios? Quiero que cada uno de ustedes mediten eso. ¿Deseas la palabra de Dios? Como este jovencito deseaba estar con su enamorada. ¿Piensas en la palabra permanentemente? ¿Deseas a diario tener relación con Dios a través de su palabra? ¿Para ti es una necesidad diario ir a las Sagradas Escrituras? ¿O eres de los que puede pasar 2, 3 días, una semana y no la echas de menos? Pregúntese eso, mi hermano. Sin embargo, a pesar de que esa es la experiencia de muchos hermanos que no tienen realmente una necesidad por la palabra de Dios, ellos dicen que aman a Dios. Pero yo les digo algo, hermanos, yo no puedo decir que amo a Dios y no amo su palabra. Son dos cosas que están intrínsecamente relacionadas. Dice la palabra de Dios, y vaya conmigo a Juan 14, 23, sin perder el Salmo 119, Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Noten que el que ama mi palabra guardará, mi palabra atesorará, mi palabra tendrá en un lugar de alta estima en su corazón. El que ama a Dios ama su palabra. Y ahí antecitos, unos capítulos antes, en Juan 8:47, dice la palabra de Dios, Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí vemos a Jesús confrontando a los fariseos que se ufanaban de conocer la ley de Dios y de amar a Dios. Y sin embargo, menospreciaban la palabra de Dios. Hermanos, esto no puede ser así. Estuve viendo un video de los hermanos en la China y me pareció muy interesante. Por la gracia de Dios, hombres valientes, porque esos han sido los hombres que se han ido a la China de misioneros, evangelizaron a estos hermanos y aunque ellos no tenían Biblia, ellos escuchaban el mensaje con la Biblia que el que les predicaba la palabra les compartía. Pero después de mucho tiempo esperar, finalmente llegaron unas cajas con unas Biblias, hermano. Y estos hermanos estaban emocionados de saber que ahora iban a tener estos ejemplares en sus propias manos, porque durante mucho tiempo solo escuchaban la palabra y esa palabra trajo salvación a sus vidas. Y el día acordado llegaron esas cajas y estos hermanos destapaban esas cajas con qué emoción y cogía cada uno un ejemplar de las Sagradas Escrituras y muchos la abrazaban.
Y otros lloraban, hermanos, de emoción de saber que ahora tenían las Sagradas Escrituras. Y pensando en esto yo me preguntaba, ¿y nosotros acá? Cada uno de nosotros no solo tenemos un ejemplar, sino 2, 3, tenemos tantas versiones en la actualidad. Y qué triste que muchas de esas Biblias están casi con moho, arrumadas sin ser usadas. Muchos escasamente la traen acá los domingos cuando vienen a la iglesia, pero entre semana no le dan una repasada, no están interesados en conocerla, no están interesados en indagar qué tiene Dios para ellos a través de la Biblia. Y es interesante, porque cuando una persona en el plano físico está enferma, una de las características es que pierde el apetito, ¿cierto? ¿Sí les ha pasado? Pues yo me preguntaba, ¿por qué será que hay hermanos que no tienen apetito por la palabra de Dios? ¿Será que están enfermos espiritualmente? Algo malo está pasando con sus vidas. Tal vez algunos estén inclusive muertos porque no desean ni tienen hambre de la palabra de Dios. El amor del salmista por las Escrituras era absolutamente real. Él no solo lo expresa con palabras, sino también con las acciones que lleva a cabo con esas palabras. Todo el día era ella su meditación. En este mismo Salmo 119, si lo tienen ahí, ustedes ven esa expresión en varios otros versículos. En el versículo 113, por ejemplo, dice la palabra: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. En el 127, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. En el 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Nuevamente la expresión amor. En el 163, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Noten la pasión de David por la palabra de Dios. Y en el versículo 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Qué hermosa promesa, hermanos, para los que aman su ley. El rey David realmente amaba la palabra de Dios. Él no tenía un simple interés en ella, escuchen mis hermanos. Él no tenía una simple curiosidad por ella. No era simplemente una agradable actividad en su vida. Piensen esto. No, para nada. La palabra de Dios se había convertido en la misma esencia de la vida del rey David. Y es que hay una contradicción mental, espiritual, emocional, sentimental. Si alguien dice que ama a Dios y no ama su palabra. Yo tengo un par de amigos que recién llegué aquí a Villavicencio hace 4 años largos, los conocí, son colegas, tienen un hijo, son pareja. Y en una ocasión estuve con ellos compartiendo y me di cuenta que este hombre juega muy bien al fútbol. Es un verdadero crack en ese fútbol 7, creo que se llama, no sé muy bien. Y tiene un talento enorme para esto. Desafortunadamente, hace 6 meses me enteré que se habían separado. Y hablando con ella me contaba la razón. Y es que este hombre llega tarde a trabajar, 7:30 de la noche, y martes, miércoles, jueves, viernes y sábado se va a las 9 de la noche a encontrarse con sus amigos a jugar fútbol. Y llega a las 12:30 de la noche, sacrifica su sueño, sacrifica su familia y a la postre miren el resultado. Perdió su familia, sacrificó su familia. Pero ¿saben por qué? Porque ama el fútbol. Porque a veces decimos es que realmente no me queda tiempo para la palabra de Dios. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Yo siempre sacaré tiempo para lo que amo. Siempre. Vamos al segundo encabezado. El amor a la palabra de Dios es evidente, en proporción a la meditación en ella. Y en este segundo encabezado sobresale el verbo meditar. Noten que el salmista dice, todo el día es ella mi meditación. Aquí el salmista nos demuestra su amor a la palabra de Dios. No solamente como les decía, por palabras, sino también por lo que hacía con la palabra de Dios. Él todo el día meditaba en ella. Y yo me preguntaba, ¿será que David era un fanático que no tenía nada más que hacer?
Y por eso esta era una experiencia exclusiva personal de él. Me hace esa pregunta, pero buscando las Sagradas Escrituras vemos que no es así. Vaya rápidamente conmigo a Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Noten que el apóstol Pablo nos da una dirección, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Porque ella es la que va realmente a llevarnos a través de el meditar en ella a esa transformación que Dios desea para nosotros. Y por eso es que este mismo consejo apostólico lo encontramos en muchas otras partes de la Biblia. No voy a hablar de muchas, pero solo algunas. Vemos en Josué 1:8, si quieren buscarlo, si no, tranquilo, yo les leo el texto, que tiene la misma idea. Josué 1:8 dice, Josué 1:8. Dice la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermosa promesa, ¿cierto? Para aquellos que meditan de día y de noche, todo el tiempo en la palabra de Dios. El Salmo 1, versículo 2 tiene la misma idea. En el versículo 1 empieza hablando del hombre que es bienaventurado, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, pero en cambio, miren lo que hace el hombre bienaventurado. En la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia, y en ella medita de día y de noche. Porque al igual que el ejemplo de los dos jóvenes que ahora descubren que se aman, debido a ese proceso de conocimiento mutuo, ahora el salmista, tal vez precisamente por esa entrega consumada a la meditación de la palabra de Dios, amaba la palabra de Dios, porque precisamente el amor tiene su sustento en el conocimiento, mis hermanos. Mi amor hacia alguien es proporcional al conocimiento que tengo de esa persona. Yo no puedo amar bien lo que no conozco bien, ¿sí o no? Yo no puedo amar a un Dios que no conozco. Y por eso es que muchas personas tienen una idea tan errónea de Dios, no conocen realmente a Dios. Y por eso también no aman a Dios. Si lo conocieran, si estuvieran sumergidos en la palabra de Dios y en la meditación de ella, descubrirían cuán grande es Dios. Y es por eso que no es de extrañar la débil y a veces raquítica condición de muchos hermanos, muchos cristianos, por su falta de estudio y meditación en la palabra de Dios, y sobre todo por su falta de entendimiento de la voluntad de Dios. Y por eso ellos viven como las personas del mundo, emplean su tiempo en las mismas actividades que las personas del mundo la emplean, hablan igual que las personas del mundo, se visten igual que las personas del mundo, tienen las mismas metas que las personas del mundo. De hecho, decidí adaptar este versículo, lo decidí adaptar a propósito, a versiones contemporáneas, y tal vez alguno de ustedes se identifique con ellas. La primera es la versión extractada de la realidad actual. Escuche esta versión como la adapté. Oh, qué poco amo yo tu ley. No me interesa sacar tiempo para su meditación. Otra versión que adapté, la segunda, que es la versión para el cristiano promedio de nuestros días. No tengo tiempo para tu ley. Solo el domingo es ella mi meditación. Otra versión que adapté, la última. Esta es la versión del panorama del cristianismo del siglo XXI. Muchas cosas amo más que tu ley. Por eso no me queda tiempo para su meditación. Hermanos, haríamos bien en seguir la dirección divina. Haríamos bien en impregnarnos de la palabra de Dios. Porque si hacemos de la palabra de Dios realmente nuestra meditación de día y de noche, nosotros vamos a ser los más bendecidos. El apóstol Pablo, hablando de esta actividad, en Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿Sabe por qué muchos cristianos no identifican que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Porque su mente no ha sido transformada. En Efesios 1:3 la Biblia dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, y muchos todavía siguen buscando nuevas bendiciones porque su mente no ha sido transformada. También el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, tiene la misma idea. Él dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, mediante el conocimiento. Pero si tú no conoces a Dios, no puedes entender estas promesas que Dios nos ha dado, mis hermanos. Entonces es importante que nosotros dejemos que la palabra de Dios permee nuestra vida, que nos sumerjamos en ella, que la meditación haga que nosotros realmente entendamos la buena voluntad de Dios, que podamos, a través de sumergirnos en esa dinámica, poder descubrir la triste realidad de este mundo, el vacío que hay en las personas que no conocen a Dios, que podamos descubrir que nada en este mundo nos va a poder saciar, que podamos en esa meditación adentrarnos a la majestad de Dios y descubrir que solamente Él tiene esa capacidad, que podamos en su magnificencia encontrar la belleza de su santo ser, que podamos, como David, estar apasionados por Él, que deseemos en ese proceso ser cada vez más santos, más apartados de la corrupción de este mundo. Esta palabra es la que nos va a llevar realmente a santificar nuestras vidas y a aumentar nuestra fe. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso muchos cristianos no tienen fe, porque no se llenan de la palabra de Dios. Y por eso es que ese proceso de santificación está totalmente trocado. El Señor Jesucristo, en su oración sacerdotal en Juan 17:17 dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si no nos llenamos de esta palabra, no vamos a santificarnos, mis hermanos. Esa va a ser la única manera de que realmente ese proceso sea exitoso en nuestra vida. Y recuerden que después de que Dios nos salvó con ese propósito, que todos lleguemos a tener la medida de la estatura de plenitud de Cristo, ser como Cristo. Esa debe ser nuestra meta. Nosotros debemos seguir e imitar las pisadas de estos grandes hombres de la fe y que aparecen en la Biblia y a lo largo de la historia del cristianismo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, pocos días antes de ser sacrificado por la causa de Cristo, él hizo solo 2 peticiones. Vaya conmigo rápidamente a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Dice lo siguiente: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. A propósito de este pasaje, el gran predicador inglés Charles Spurgeon hizo el siguiente comentario. Escuchen, hermanos, atentamente este comentario de Charles Spurgeon. Pablo estaba inspirado por Dios, pero quería los libros. Llevaba predicando más de 30 años, pero deseaba los libros. Había visto al Señor, pero quería los libros. Tenía una experiencia superior a todos los demás, pero quería los libros. Él había subido al tercer cielo y había escuchado palabras que era imposible de repetir. Imagínense la experiencia del apóstol Pablo, pero quería los libros. Ese era su deseo al final de su vida. Había escrito la mayor parte del Nuevo Testamento, pero quería los libros. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque él, al igual que David, podía decir: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Él quería solo 2 cosas al final de su vida. Yo no sé usted qué le pediría a Dios al final de su vida. Él solo quería 2 cosas: el capote, que era como una chaqueta en nuestro tiempo, porque quería abrigar su cuerpo del frío, y los libros, porque quería abrigar su alma, quería abrigar su espíritu, quería terminar la última parte de su vida acá lleno de ella. Él quería que su último suspiro fuera inspirado por la palabra de Dios. Y tú, hermano, puedes decir lo mismo que el apóstol Pablo.
o que el rey David? ¿Realmente amas la palabra de Dios? ¿En tu vida, es tu vida orientada y dirigida siempre por ella? Pregúntese esto, hermano. ¿Estás tan lleno de la palabra que todas tus acciones son impulsadas y motivadas por la palabra de Dios? ¿Cuánto amas la ley de Jehová, mi hermano? ¿Es ella tu permanente meditación? ¿O puedes vivir sin ella? Pasan 2, 3 días y estás desesperado por su palabra, así como cuando has dejado de comer ese tiempo y quieres saciarte con el alimento físico. También es tu experiencia con la palabra de Dios, deseas saciarte de ella, o simplemente no representa esa importancia que David hoy nos enseña que debe tener. Espero que Dios haya hablado a su vida, mis hermanos. Vamos a orar, por favor, acompáñenme para cerrar este autoexamen de conciencia. Amado Dios, yo aquí te quiero dar gracias por esta palabra y por el tesoro tan inimaginable que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Señor, yo te pido perdón si tal vez en mi caso o en el caso de algunos hermanos en esta iglesia hemos sido negligentes y descuidados con la palabra de Dios. Yo te quiero pedir, Dios, que nos ayudes a entender el valor supremo que tiene tu santa palabra, que son verdaderos tesoros para nuestra vida, mi Señor. Ayúdanos a valorar este libro, a atesorarlo a cada día de nuestra vida, a decir como el salmista David: oh, cuánto amo yo tu ley. Ayúdanos, Señor, a determinar con nuestra voluntad cada día sacar tiempo para ella. Cada día, Señor, meditar en tu palabra, llenarnos de tu conocimiento, que nuestra mente sea saturada de ella. Tu palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y esto solamente va a ser posible si estamos inmersos y hundidos en las aguas profundas y exquisitas de tu santa palabra. Haznos aquí, a los que estamos en este lugar, hombres y mujeres de la palabra de Dios, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.